3 ejércitos, una amenaza imparable, y un pequeño reino sin esperanza aparente. No había espadas suficientes, no había una estrategia militar que pudiera salvar a Judá de una destrucción inminente. Pero lo que sucedió después desafió toda lógica. En lugar de prepararse para una batalla sangrienta, el rey Josafat hizo algo que nadie esperaba: puso a su ejército a cantar. Lo que ocurrió en ese campo de batalla es una de las victorias más extraordinarias jamás contadas, donde la adoración se convirtió en el arma más poderosa. Quédate hasta el final para descubrir cómo una simple canción derrotó a 3 poderosos ejércitos y transformó la historia de Israel para siempre. Y si este tipo de historias te inspiran tanto como a mí, no olvides suscribirte y compartir este vídeo con aquellos que necesitan escuchar este mensaje. Vamos a sumergirnos en esta increíble historia. Josafat, rey de Judá, no era un líder común. Desde su ascenso al trono, su prioridad no fue solo fortalecer sus ejércitos ni expandir sus fronteras, sino restaurar el corazón espiritual de su nación. Durante años, había trabajado incansablemente para reavivar la adoración al Dios de sus padres, eliminando ídolos y recordándole a su pueblo la importancia de la fe. Bajo su mando, Judá prosperaba. Las ciudades estaban fortificadas, las rutas comerciales florecían y la paz parecía asegurada. Sin embargo, la verdadera fuerza de su reinado no se basaba en el poder militar, sino en su inquebrantable confianza en Dios. Todo parecía estar en orden, pero la paz es frágil, y las amenazas no tardan en surgir. Una oscura nube se cernía sobre el horizonte cuando las noticias comenzaron a esparcirse como fuego en un campo seco. 3 poderosos ejércitos, amonitas, moabitas y meunitas, se habían unido en una alianza mortal y estaban marchando directamente hacia Jerusalén. Este no era un ataque común. Era una embestida masiva, una amenaza que no solo desafiaba la seguridad de Judá, sino la misma existencia de su gente. Los rumores sobre la inminente invasión desataron el caos. Los hombres se reunían en las plazas, discutiendo con temor el tamaño del ejército enemigo. Las mujeres miraban a sus hijos, temiendo lo peor. Los ancianos recordaban historias de tiempos pasados cuando Judá había sido devastada por la guerra. El miedo impregnaba el aire, invadiendo los hogares, apoderándose de las calles. ¿Cómo podría un pequeño reino como Judá resistir una fuerza tan abrumadora? Los ojos de todos estaban puestos en su rey. Pero Josafat no era un rey que se rendía al pánico. En lugar de prepararse para la guerra de inmediato, hizo algo sorprendente. Este rey, que había consolidado su reino con sabiduría y estrategia, ahora enfrentaba una decisión crucial. La lógica humana dictaba prepararse para el combate, reforzar las murallas, contar los soldados y organizar las defensas. Sin embargo, Josafat sabía que esta batalla no se ganaría con fuerza física. Sus primeros pasos fueron hacia el templo, no hacia los arsenales. En un gesto de total dependencia de Dios, Josafat convocó a todo el pueblo, desde los más jóvenes hasta los ancianos, para un ayuno nacional. Era un llamado inusual en tiempos de crisis. En lugar de preparar espadas, el rey llamaba a su gente a humillarse ante Dios, a buscar su guía, a reconocer que su única esperanza de salvación no estaba en el acero de sus espadas, sino en el poder divino. El templo de Jerusalén se llenó de hombres y mujeres que, con temor y reverencia, se unieron en oración. No era una simple reunión, era un clamor desesperado, un reconocimiento de que sin la intervención de Dios, estaban condenados. Josafat mismo, de pie frente a la multitud, elevó su voz al cielo, rogando por la protección y la dirección divina. En medio de la incertidumbre y el miedo, una chispa de esperanza comenzó a encenderse. La batalla que se avecinaba no sería una batalla común. Pero, ¿cómo podría un pueblo, enfrentado a una coalición tan formidable, esperar sobrevivir simplemente con la oración y la adoración? Lo que sucedió a continuación desafiaría toda lógica humana. En medio de la creciente tensión, Josafat se encontraba ante su pueblo en el templo, rodeado de rostros que reflejaban desesperación y angustia. Los murmullos y susurros llenaban el aire, pero cuando el rey comenzó a hablar, el silencio se impuso. Con las manos levantadas hacia el cielo, Josafat clamó al Dios de sus padres, el Dios que había librado a Israel en el pasado, el mismo que había guiado a su pueblo a través del desierto y los había establecido en la tierra prometida. Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos? ¿No eres tú quien gobierna sobre todos los reinos de las naciones? En tus manos están la fuerza y el poder, y no hay quien pueda resistirte. Las palabras de Josafat resonaron con fuerza en el corazón del pueblo. Recordó las promesas antiguas, las victorias pasadas, las veces en que Dios había intervenido cuando todo parecía perdido. Él no solo pedía ayuda, estaba recordando a Dios la alianza sagrada que había hecho con Israel. Era un grito desesperado, pero lleno de fe. No había otra salida. El rey continuó su oración, reconociendo su impotencia frente a los ejércitos que marchaban hacia ellos. «Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú?
porque nosotros no tenemos fuerzas contra esta gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti». Cuando Josafat terminó, el silencio se apoderó del lugar. Por un momento, todo quedó suspendido en una calma inquietante. El pueblo observaba, esperando una señal, un susurro del cielo que les diera dirección. Y entonces, algo extraordinario sucedió. En medio de la asamblea, un hombre llamado Jaziel, un levita, se levantó. Su rostro estaba iluminado por una expresión que nadie había visto antes. Y entonces, con una voz que no parecía ser suya, proclamó: «Oíd, todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Así dice el Señor, no teman ni se amedrenten ante esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios». El asombro y la incredulidad se mezclaron entre los presentes. Jaziel continuó, con una autoridad que solo podía provenir del Espíritu de Dios: «Mañana, descenderán contra ellos, pero ustedes no tendrán que pelear en esta batalla. Tomen su posición, estén quietos, y vean la salvación del Señor, quien está con ustedes». Las palabras de Jaziel eran, sin duda, la respuesta que Josafat y todo el pueblo habían estado esperando. No tendrían que pelear. La batalla sería de Dios, no suya. Una mezcla de alivio y asombro se apoderó de la multitud. La incredulidad inicial fue sustituida por una confianza renovada. El miedo no desapareció por completo, pero había una nueva convicción entre el pueblo: Dios estaba con ellos, y cuando Él estaba en el frente de batalla, la victoria estaba asegurada. La instrucción era clara, pero desconcertante. Estén quietos y vean la salvación del Señor. No se les pedía que se prepararan para luchar, ni que idearan estrategias complejas. Se les pedía que confiaran, que esperaran, que observaran lo que Dios haría por ellos. En cualquier otra circunstancia, esto podría haber sido considerado un acto de locura. Pero para el pueblo de Judá, estas palabras no eran un escape de la realidad, sino una llamada a una fe más profunda. ¿Cómo podrían estar quietos cuando el enemigo estaba en las puertas? La respuesta era simple, pero poderosa, porque Dios les había dado su promesa. Josafat, al escuchar estas palabras, se inclinó profundamente en señal de reverencia, y todo el pueblo de Judá y Jerusalén siguió su ejemplo, postrándose ante el Señor, adorándole en un acto de entrega total. Mientras tanto, los levitas comenzaron a cantar con gran fervor, alabando a Dios con voces que resonaban por todo Jerusalén. La adoración llenaba el aire, y aunque los ejércitos enemigos seguían en marcha, el pueblo de Dios ya había comenzado a celebrar la victoria que aún no veían con sus ojos. El miedo que había dominado sus corazones empezaba a disiparse, reemplazado por una extraña paz. Sabían que la batalla no dependía de su fuerza, sino del poder del Dios que los había prometido proteger. Al amanecer del día siguiente, cuando el pueblo de Judá se preparaba para lo que sería el enfrentamiento más decisivo de sus vidas, Josafat sorprendió a todos con su estrategia inusual. En lugar de ordenar que los guerreros más fuertes y experimentados lideraran la marcha hacia el campo de batalla, eligió a los levitas y a los cantores. Aquellos que portaban instrumentos en lugar de espadas fueron puestos al frente del ejército. Era una escena insólita. El rey organizaba una procesión de adoradores, no de soldados, para marchar hacia los ejércitos enemigos. Este acto no era solo audaz, sino radical. Josafat sabía que esta batalla no se ganaría con armas físicas, sino con una fe absoluta en la promesa que Dios les había dado. Los levitas, vestidos con sus ropas sagradas, marchaban adelante, y sus voces se elevaron por encima de los sonidos del miedo. No había escudos levantados, ni espadas desenfundadas, sino canciones de alabanza llenando el aire. Den gracias al Señor, porque su amor es eterno. Cada nota que resonaba en las colinas era una proclamación de victoria antes de que la batalla siquiera comenzara. A medida que el ejército avanzaba, cada paso que daban hacia el valle donde los enemigos acampaban era un acto de fe. Desde los más jóvenes hasta los más ancianos, todos sabían que estaban marchando hacia lo desconocido, frente a una multitud abrumadora que no dudaba en destruirlos. La fe del pueblo fue llevada al límite. El enemigo estaba cerca, pero en lugar de prepararse para un combate físico, ellos cantaban. Josafat, caminando con su pueblo, lideraba con la convicción de que la batalla ya estaba decidida. Con cada palabra que entonaban, no solo proclamaban su confianza en Dios, sino que demostraban su completa rendición a su voluntad. Era un espectáculo que habría dejado perplejo a cualquier observador. A pesar del peligro que los acechaba, no había miedo en sus cánticos, solo devoción y una entrega total. Los ecos de la adoración resonaban a través de las montañas, rebotando en las colinas y extendiéndose hacia el campamento enemigo. Aquellos que marchaban sabían que no era la fuerza de sus cuerpos lo que definiría el resultado, sino la fortaleza de su fe. La tensión aumentaba a cada paso, pero con ella crecía también la certeza de que algo más grande que ellos estaba sucediendo.
Y entonces, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Mientras los levitas y cantores seguían entonando alabanzas, la atmósfera misma comenzó a transformarse. Las palabras que salían de sus labios no eran solo canciones, sino armas espirituales que penetraban el corazón de la batalla. El ambiente, que antes estaba cargado de miedo e incertidumbre, ahora se llenaba de una sensación de poder y majestad. Las colinas alrededor de ellos, que pronto serían el escenario de la confrontación, vibraban con la presencia de Dios. Al otro lado del valle, los ejércitos enemigos, que hasta ese momento habían sido una amenaza imponente, comenzaron a experimentar algo desconcertante. Los soldados, que se preparaban para aplastar a Judá, se vieron atrapados en una confusión inexplicable. A medida que los cantos de alabanza resonaban, las alianzas entre los ejércitos comenzaron a desmoronarse. Los moabitas, amonitas y meunitas, que habían unido fuerzas para destruir a Judá, ahora se volvían unos contra otros, envueltos en una feroz batalla interna. La confusión se apoderó de los campamentos enemigos, y en un giro milagroso de los acontecimientos, los ejércitos se destruyeron entre sí. El pueblo de Judá, aún cantando alabanzas, observaba asombrado cómo sus enemigos se aniquilaban sin que ellos tuvieran que levantar una sola espada. La batalla, tal como Dios había prometido, no era de ellos, sino del Señor. El poder de la adoración había invadido no solo los corazones de los adoradores, sino el mismo campo de batalla. En lugar de gritos de guerra, había cánticos de victoria, en lugar de armas, había instrumentos. Y mientras el sol ascendía sobre las colinas, el pueblo de Judá fue testigo de cómo Dios había peleado por ellos, cumpliendo su promesa de salvación. Sin embargo, lo más impactante no fue solo la derrota de los ejércitos enemigos, sino la lección que esta batalla dejó grabada en el corazón de Judá. La adoración no es solo una expresión de fe, sino una poderosa arma espiritual capaz de cambiar realidades y conquistar lo imposible. El canto de los adoradores de Judá seguía ascendiendo como una ofrenda viva mientras avanzaban hacia el valle. Con cada paso, los ecos de sus alabanzas resonaban en los montes y se entrelazaban con el sonido del viento. Sin embargo, en el campamento enemigo, lo que sucedía era una escena completamente diferente. Mientras las voces de adoración llenaban el aire, algo inexplicable comenzó a suceder entre los ejércitos de los moabitas, amonitas y meunitas. La confusión se apoderó de sus filas. Los soldados, que hasta ese momento habían estado preparados para un ataque coordinado contra Judá, ahora no podían distinguir aliados de enemigos. Los gritos de mando se mezclaban con el caos, y en un abrir y cerrar de ojos, los ejércitos que habían llegado como una coalición unida comenzaron a enfrentarse entre sí. Los moabitas, desconcertados por la repentina confusión, atacaron a los amonitas, creyendo que habían sido traicionados. Los meunitas, al ver el caos, se unieron a la lucha, sumidos en la misma confusión. Era como si una mano invisible los hubiera empujado a la autodestrucción. Cada espada levantada no fue contra los israelitas, sino contra sus propios aliados. A medida que los adoradores de Judá seguían avanzando, los gritos de guerra del enemigo se apagaban, sustituidos por el estruendo de una batalla interna. Los cánticos de adoración resonaban más fuertes que el sonido de las armas. La intervención sobrenatural de Dios era innegable, su presencia desató el caos entre los enemigos, tal como había prometido. En cuestión de minutos, el paisaje de guerra que había amenazado con destruir a Judá se transformó en un escenario de derrota total, pero no para los israelitas. Sin levantar una sola espada, sin derramar una sola gota de sudor en combate, el pueblo de Dios contemplaba cómo el conflicto entre los ejércitos enemigos se intensificaba. Los tres ejércitos, que habían marchado con orgullo y fuerza hacia Jerusalén, ahora yacían derrotados por sus propias manos. Josafat y su pueblo observaban en silencio, maravillados por lo que estaban presenciando. Nunca en la historia de Israel había ocurrido algo similar, un ejército enemigo destruyéndose mutuamente sin que el pueblo elegido participara activamente en la batalla. La devastación fue total. Las filas de los guerreros enemigos cayeron una tras otra, hasta que no quedó nadie en pie. Este no era el resultado de una estrategia militar brillante ni de la destreza en combate. Era el resultado de un Dios fiel que había prometido pelear por su pueblo, y lo había cumplido de una manera que nadie podría haber anticipado. No fue un milagro silencioso ni oculto, sino una intervención visible y poderosa que demostraba que Dios estaba presente en cada nota de alabanza. Cuando la última espada enemiga cayó al suelo, el pueblo de Judá se detuvo en seco. No podían creer lo que sus ojos veían. Frente a ellos yacían los restos de tres ejércitos, una coalición poderosa que había venido a aplastarlos, completamente destruida sin que ellos hubieran tenido que hacer nada más que cantar. El asombro era palpable. Los hombres que, momentos antes, habían temido por sus vidas, ahora se miraban entre sí en estado de incredulidad, algunos con lágrimas en los ojos, otros sonriendo en silencio.
Las mujeres y los niños que habían orado fervientemente en Jerusalén ahora se unían a las alabanzas, elevando sus voces al cielo en gratitud. No había duda de que Dios había cumplido su promesa. Su poder no solo había derrotado a los enemigos, sino que había demostrado que Él era el único verdadero protector de Israel. Josafat, viendo la escena, se postró ante Dios en adoración, seguido por todo el pueblo. Era un acto de gratitud profunda, de reconocimiento de que no había sido su habilidad ni su fuerza lo que les había salvado, sino la intervención directa del Señor. Dios no solo había protegido a su pueblo, había mostrado una vez más que cuando Él peleaba por ellos, no había necesidad de temer. Los israelitas, que habían marchado hacia el valle con miedo, ahora regresaban llenos de gozo y confianza en el Dios que pelea las batallas de aquellos que confían en Él. Este día quedaría grabado en la memoria de todo Israel. No solo fue una victoria física, sino una victoria espiritual. La adoración, la fe y la total dependencia de Dios habían sido las armas más poderosas en esta batalla. Tras la increíble derrota de los ejércitos enemigos, el pueblo de Judá, todavía atónito por la intervención sobrenatural de Dios, avanzó hacia el campo de batalla. Lo que encontraron allí fue asombroso. No solo los enemigos habían sido destruidos completamente, sino que el campamento estaba lleno de riquezas más allá de lo que jamás habrían imaginado. Los tres ejércitos habían traído consigo oro, plata, armas y tesoros valiosos, confiados en su victoria y su eventual saqueo de Jerusalén. Pero ahora, ese mismo botín estaba a disposición del pueblo de Dios. El pueblo de Judá comenzó a recoger las riquezas dejadas por los ejércitos derrotados, y la abundancia era tal que les tomó 3 días completos reunir todo. No solo había sido una victoria espiritual, sino que también se había convertido en una victoria material. Lo que habían visto como una amenaza de destrucción se transformó en una bendición de provisión abundante. Dios no solo había librado a su pueblo de la muerte, sino que también los había enriquecido en el proceso. Una vez que recogieron todo el botín, Josafat lideró a su pueblo de regreso a Jerusalén. Pero esta no era una marcha común. No caminaban como guerreros que volvían de una batalla física, sino como adoradores que regresaban de un encuentro divino. Los cantos de alabanza que habían resonado en el campo de batalla ahora se elevaban aún más fuertes mientras entraban en la ciudad. Jerusalén, que había temido la destrucción inminente, ahora se llenaba de gozo indescriptible. La victoria de Dios había sido tan clara que nadie en Judá dudaba de su poder y fidelidad. En el templo, Josafat y todo el pueblo se reunieron para ofrecer sacrificios y dar gracias al Señor por la victoria. Era una celebración que no solo conmemoraba la salvación física, sino el fortalecimiento espiritual de la nación. El ambiente era de alegría pura, pero también de una profunda reverencia. Sabían que lo que había sucedido no era producto de sus manos, sino del favor y la intervención del Dios Todopoderoso. Este evento marcó un antes y un después en el reinado de Josafat. Hasta este momento, había sido conocido como un rey piadoso, que había guiado a su pueblo con sabiduría y justicia. Pero después de esta victoria sin precedentes, su legado se consolidó como uno de los mayores ejemplos de liderazgo basado en la fe. No solo había llevado a su pueblo a buscar a Dios en tiempos de crisis, sino que había demostrado que confiar en el Señor, incluso en las circunstancias más imposibles, siempre da frutos. Josafat no solo era un rey fuerte en lo militar o político, sino un líder que guió a su nación hacia una fe más profunda. El reinado de Josafat, desde ese día, fue recordado como un tiempo de paz y prosperidad, no debido a la fuerza humana, sino al poder de Dios y la adoración. Este evento se transmitió de generación en generación. Las historias sobre cómo Josafat lideró a su pueblo en adoración frente a una coalición de enemigos poderosos inspiraron a las futuras generaciones a buscar a Dios en momentos de desesperación. Los levitas enseñaban a los jóvenes que la verdadera fuerza de Israel no residía en el número de sus guerreros, sino en su disposición a adorar al Dios vivo y confiar en Él por encima de todo. La historia de Josafat y su increíble victoria a través de la adoración dejó una lección imborrable para futuras generaciones. En el centro de esta lección estaba una verdad sencilla, pero profunda: cuando el pueblo de Dios elige adorar y confiar en Él, incluso cuando las probabilidades están en su contra, Él puede obrar milagros que trascienden toda lógica humana. La adoración no es solo una expresión de devoción, sino una manifestación de fe activa, un reconocimiento de que, independientemente de las circunstancias externas, Dios tiene el control. El pueblo de Judá aprendió que la adoración puede mover montañas, confundir a los enemigos y traer victoria sin necesidad de levantar una sola arma. Esta historia sigue resonando hasta el día de hoy, enseñando a las personas que, cuando todo parece perdido, cuando los desafíos son abrumadores, la adoración y la confianza en Dios son las armas más poderosas que pueden emplear. Hoy, miles de años después de este acontecimiento, la historia de Josafat sigue siendo un recordatorio de la fidelidad de Dios y del poder de la adoración.
Los desafíos que enfrentamos pueden ser diferentes, pero la lección es la misma. Cuando elegimos adorar a Dios y confiar en su plan, Él pelea nuestras batallas de maneras que no podemos prever. Esta historia nos invita a recordar que, en medio del caos y la incertidumbre, Dios sigue siendo soberano, y su amor es eterno. Así como Judá celebró su victoria, nosotros también podemos celebrar, sabiendo que Dios sigue interviniendo en nuestras vidas de maneras milagrosas, cuando nuestras alabanzas son sinceras y nuestra fe es firme. El legado de Josafat no es solo la historia de un rey que ganó una batalla sin luchar, sino un llamado eterno a confiar en el poder transformador de la adoración. Si esta historia te ha inspirado tanto como a mí, te invito a que te suscribas al canal para seguir descubriendo juntos más historias asombrosas de la fe y el poder de Dios. No olvides dejar tus comentarios abajo, me encantaría saber qué lecciones te ha dejado esta victoria sobrenatural de Josafat. Por supuesto, si conoces a alguien que necesita un recordatorio del poder de la adoración y la confianza en Dios, comparte este vídeo. Juntos podemos llevar estas poderosas historias a más personas. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo.